tardes, gracias por estar aquí en nuestra presentación. Y bueno, hoy día nos va a hablar Eduardo Sáenz de Cabezón, a explicarnos sobre la fiabilidad algebraica. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Les cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Disculpas por el cambio de fecha que hicimos porque me surgió una cosa la vez anterior. Entonces, bueno, voy a tratar de hablar de parte de lo que consiste en mi investigación, que es la fiabilidad algebraica. Voy a hacer como una introducción. Perdón que las slides, las diapositivas están en inglés, pero bueno, yo hablaré en castellano y las podemos seguir. En cualquier momento, si hay alguna duda o así, pues me pueden decir. Entiendo que están viendo mi pantalla ahora. Sí, estamos viendo La parte descripción, primera, problema, ¿verdad? método. Sí, esto es un trabajo conjunto que hago con Henry Wynne, que es de la London School of Economics, también con Fatime Mohammadi, que está ahora mismo en la Universidad de Ghent, en Bélgica, y con mis estudiantes de doctorado, Patricia Pascual y Rodrigo Iglesias. Entonces voy a explicar qué significa fiabilidad algebraica, y básicamente es utilizar técnicas de álgebra conmutativa en nuestro caso, para estudiar fiabilidad de sistemas. Entonces voy a comenzar diciendo qué es fiabilidad de sistemas, qué es un sistema, para empezar, qué es fiabilidad de sistemas coherentes y cómo podemos utilizar álgebra conmutativa para estudiarlos. Entonces, yo digo que un sistema es un conjunto de componentes, básicamente. Es un conjunto de componentes. Esas componentes pueden estar cada una de ellas en una serie de estados. Casi todo el tiempo me voy a referir a sistemas binarios, es decir, en los que cada una de las componentes solo puede estar en dos estados, o bien funcionando o bien no funcionando. Si queréis, podéis pensar en eso como una red de comunicaciones, digamos, donde tengo que enviar una señal de comunicación o una señal eléctrica desde punto A al punto B. Y cada una de los tramos de esa red, de las conexiones de esa red, puede estar funcionando o no funcionando. Eso sería mi sistema. Es bastante más general el tema porque podemos tener componentes en varios estados, por ejemplo, en una carretera que podría estar despejada completamente, con tráfico fluido, con tráfico denso o colapsada o rota. Entonces, eso podrían ser distintos niveles de funcionamiento de la carretera. Ya digo que aquí casi todos los ejemplos que voy a poner, o todos creo, van a ser de sistemas binarios, donde cada componente funciona o no. Pero la situación es más general. Entonces, un estado del sistema es una asignación del estado de cada una de esas componentes. Por ejemplo, en un estado del sistema podría ser que las componentes 1, 2 y 3 están funcionando y la 4, 5 y 6 no lo están. Entonces, una foto del estado del sistema, de alguna forma, una imagen del estado del sistema en un momento dado, eso es lo que digo que es un sistema, un estado del sistema. Un estado del sistema es eso, una foto de en qué estado se encuentra cada una de las componentes. Y luego tenemos una función de estructura que lo que hace es asignar a cada uno de esos estados un estado de funcionamiento del propio sistema. Es decir, suponiendo que estén funcionando las componentes 1, 2 y 3, ¿cómo está el sistema? ¿Funciona o no? Entonces, de eso se encarga la función de estructura, en asignar una serie de, o sea, cada uno de los estados dentro de esa serie, dentro de ese conjunto, un estado de funcionamiento del propio sistema. Entonces, el sistema está funcionando si para un estado dado la función de estructura vale 1 y si no, es que está en un estado de fallo. Si la función de estructura asignada a ese estado del sistema es 0, significa que el sistema está fallando. Y la fiabilidad del sistema es la probabilidad de que el sistema esté en un estado de funcionamiento, porque cada una de las componentes tiene asignada a sus estados una función de probabilidad. Es decir, que cada una de esas componentes tiene una probabilidad de funcionar o no funcionar. Y lo que quiero saber es qué probabilidad tengo de que el sistema esté funcionando. Y eso es la fiabilidad del sistema. Digo que hablo siempre de sistemas coherentes porque un sistema coherente significa que si un sistema está funcionando correctamente y mejoro alguna de las componentes, entonces el sistema todavía funciona, no se estropea por mejorar una de las componentes, que es lo que uno esperaría. O también, si el sistema está fallando
y una de las componentes empeora, pues el sistema sigue fallando. No se pone a funcionar porque una componente empeore. Entonces, si un sistema se comporta así, que son casi todos, digo que el sistema es coherente. Y en este contexto es en el que nos vamos a mover. Por ejemplo, aquí tenemos una red en la que tengo un punto de entrada I y un punto de salida O, y las conexiones están numeradas del 1 al 8. Entonces, cada conexión puede fallar o funcionar. Y, por ejemplo, un estado mínimo de fallo es que estén falladas las componentes 1, 2 y 3 y estén funcionando todas las demás. Porque si la 1, 2 y 3 fallan, ya este sistema no hay comunicación entre I y O. ¿Por qué he cortado la 1, 2 y 3? Digo que es mínimo porque si cualquiera de las que están fallando funcionara, este sistema funcionaría, porque el resto están todas funcionando. Y un estado mínimo de funcionamiento es, por ejemplo, que funcione la componente 1 y la 6. Si la 1 y la 6 están funcionando, me da igual cómo estén funcionando las otras, porque eso significa que el sistema está funcionando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo asocio un ideal de monomios, generado por monomios dentro de un anillo de polinomios, a un sistema de este tipo? Bueno, pues yo tengo el conjunto de estados para los que el sistema está funcionando. El conjunto de sistemas de estados para los que el sistema está funcionando. Tengo una relación de orden entre ellos, porque la relación de orden es componente a componente. Es decir, yo tengo que S es menor que T si cada una de las componentes está en un estado igual o menor que en S que en T. Y luego tengo el cuadrante, digamos, generado por S, son todos los estados que son mejores que S. Digamos, que tienen más cosas funcionando que el estado S. Entonces, la propiedad de coherencia la puedo traducir así, en esa relación de orden, diciendo que si S es un estado de funcionamiento, entonces todos los estados mejores que S también son estados de funcionamiento. Tengo un conjunto de estados mínimos de funcionamiento, que son aquellos estados de funcionamiento donde cualquier estado menor que ellos es un estado de fallo. Cualquier cosa que se estropee me lleva a que el sistema no funciona. Esos son los estados mínimos de funcionamiento. Y cada estado, sea de funcionamiento o de fallo, se puede codificar como un monomio. En un conjunto en un anillo de polinomios con tantas variables como componentes tenga el sistema, pues entonces yo puedo asignar a cada estado el monomio correspondiente a elevar la variable correspondiente a cada componente al estado en el que se encuentra esta componente. En los sistemas binarios, que son los que estamos hablando, pues esos exponentes van a ser unos o ceros todos, porque cada componente o funciona o falla. Pero en sistemas multiestado puede haber exponentes mayores que uno. Vale, entonces, la propiedad de coherencia del sistema me dice que los monomios correspondientes a los estados de funcionamiento forman un ideal de monomios. Y a ese ideal lo llamo ideal I sub S, que es el ideal de fiabilidad del sistema. Así que he viajado de los sistemas coherentes al mundo de los ideales de monomios. Y además, los ideales monomiales se sabe, es un resultado muy conocido, es el lema de Dickson, se sabe que tienen un sistema generador monomial mínimo único. Y precisamente los monomios que están en ese sistema generador mínimo único son los que corresponden a los sistemas mínimos de funcionamiento del sistema. Así que tengo un diccionario muy directo entre los sistemas coherentes e ideales monomiales. Vale, por ejemplo, en el ejemplo que tenía antes, yo tengo aquí los estados mínimos de trabajo de esta red doble, se llama double bridge, esta red. Bueno, pues el ideal de esta red, el ideal de funcionamiento, es un ideal, una por cada componente, que estaba numerada del 1 hasta el 8, y veis que cada uno de esos monos que generan ese ideal corresponde con uno de los 9 estados de funcionamiento mínimos de esta red. Por ejemplo, este primero, donde la componente 1 y la 6 están funcionando y el resto no, significa que la variable 1 y la 6 las tengo al exponente 1 y las otras no aparecen, están al exponente 0. El segundo, en el que están funcionando la 1, la 4 y la 7, pues corresponde al
x1, x4, x7. Así que cada una de ellas corresponde a un monomio. Vale, hasta aquí estamos bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Ahí, con ese gráfico ahí, ¿qué significa cada numerito ahí? 1, 2, Es 4, cada una de 5. las componentes. Ya. Es una red y cada una de las conexiones les pongo un número. ¿Y los rojos? No, los rojos significan nodos normales y los nodos azules I y O son el nodo de entrada y el nodo de salida. Pero los nodos en este caso no Ya. tienen ninguna relevancia para el sistema. Bueno, entonces yo quiero calcular, viendo la probabilidad de que cada una de estas conexiones, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, falle o funcione, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga comunicación entre I y O? Eso es lo que quiero saber. Para eso, tengo una forma general de evaluar esa fiabilidad, que es calcular la probabilidad de la unión de todos esos cuadrantes, de todos los cuadrantes generados por cada uno. Uy, se fue. Perdón. Ahora, sí, se me había ido la pantalla. Tengo la probabilidad de una unión de eventos. Entonces, la probabilidad de una unión de eventos se puede calcular directamente como una inclusión, por el principio de inclusión-exclusión. Puedo calcular la suma de las probabilidades de cada uno de esos eventos menos la suma de las probabilidades de las intersecciones 2 a 2, más la suma de las intersecciones 3 a 3, menos las intersecciones 4 a 4, etc. Y además, si yo los trunco en uno de esos sumandos, puedo obtener cotas para esa probabilidad. Y esas cotas se llaman las cotas de Bonferroni. Entonces, tengo un sistema general para calcular la fiabilidad de un sistema coherente. Vale, pero eso es con probabilidades. ¿Cómo puedo hacerlo con el ideal? Bueno, pues tenemos un objeto que se llama la serie de Hilbert multigraduada de cualquier ideal monomial, que es una forma de sumar todos los monomios que pertenecen a un ideal. Esto pertenece al anillo de series formales, que son, para entendernos, polinomios con un número infinito de términos, no solamente con un número finito. Entonces, en ese caso, yo tengo que la serie de Hilbert del anillo completo viene dado por 1 sobre el producto de una de las variables. En el caso de un ideal generado por un solo monomio, es decir, un cuadrante de los que hemos visto antes, tengo que la serie de Hilbert viene dada por ese monomio dividido por el producto de 1 menos cada uno de las variables. Y si tengo un ideal generado varios monomios, es decir, un ideal de un sistema, entonces tengo esa fórmula de ahí basada en las sumas de los mínimos común múltiplos de las parejas, tríos, cuartetos, etcétera, de los generadores del ideal, y eso es el equivalente algebraico a la fórmula de inclusión-exclusión que hemos visto antes. Es decir, que ahora tengo un objeto algebraico que me permite calcular exactamente la fiabilidad de ese sistema. Y además, como lo puedo truncar, igual que hacía con las series de Bonferroni, pues con las cotas de Bonferroni, pues puedo obtener esas cotas también para la fiabilidad. Lo cual me hace decir que ese diccionario que yo tenía entre sistemas e ideales monomiales tiene esta funcionalidad. Tengo este objeto llamado la serie de Hilbert, que es un objeto algebraico, es un objeto que pertenece a la geometría algebraica, a la álgebra conmutativa, que me permite hacer cálculos sobre probabilidades. Aquí tengo el ejemplo. La serie de Hilbert del ideal de la red que hemos visto antes tiene 5 términos, S0, S1, S2, S3 y S4, y cada uno de esos sumandos viene dado por esos polinomios que veis ahí, con bastantes términos. Es una fórmula que tiene 75 términos, con 5 sumandos. Mientras que la fórmula de inclusión-exclusión usual tiene tamaño 2 a la n, como n es 8, pues tiene 511, 2 a la n menos 1, tiene 511 términos. Así que tengo no solamente una fórmula para calcular fiabilidad, sino que además es una fórmula bastante compacta, que me permite hacer cálculos de forma bastante compactos. Es decir, aquí ya tengo un buen uso del álgebra para el cálculo de teoría de fiabilidad, que al emplearlo para cualquier sistema coherente, los sistemas coherentes son muy usados en industria y también en ciencias biológicas. Bueno,
Vale, pues tengo la serie de Hilbert. La serie de Hilbert se puede calcular de muchas formas. Una de las formas más costosas de alguna forma, pero que son más ricas porque me explica mucho la estructura del ideal, es encontrar una resolución libre del ideal visto como un R-módulo, como un módulo sobre el anillo. Entonces, los ideales sobre un anillo tienen estructura de módulo, que viene dada por el producto en el anillo, y la forma de describir un módulo es dando una resolución libre. Yo puedo calcular resoluciones libres sobre ideales minimales. De hecho, el tema de mi tesis doctoral versó sobre esto, un algoritmo rápido para calcular resoluciones libres sobre ideales monomiales. Y esa resolución, que es un conjunto de módulos libres, cada uno de esos módulos libres tiene un rango. Y a esos rangos se les llama números de Betti. Y si puedo conseguir calcular los números de Betti, entonces tengo una nueva forma de calcular la fiabilidad. De hecho, entonces ya tengo dos herramientas, aunque ya veis que la cosa es un poco técnica, pero ya tengo dos herramientas del mundo del álgebra que me permiten hacer cálculos de fiabilidad en redes, en sistemas industriales. Entonces, dada cualquier resolución, aunque no sea la mínima, puedo tener esta nueva fórmula, como os decía, basado en los rangos de esa resolución libre, estos números, estos beta, que son los números de Betti, obtener fórmulas para calcular la fiabilidad del sistema. Así, por ejemplo, para la estructura del double bridge, del puente doble que hemos visto antes, tengo que, si utilizo la resolución de Taylor, que es una resolución de los años 60, tendría 511 elementos para la fórmula, repartidos, como veis, 9 en el sumando 0, 36 en el sumando 1, etc. Se utiliza la resolución de Scarf, que es una resolución de los años 90, 2000, y que su equivalente en teoría de fiabilidad son los tubos abstractos. Tengo 103 sumandos. Y si utilizo la resolución mínima, que ya sí es un objeto algebraico, tengo solo 75 sumandos. O sea que veis que la ventaja es bastante buena al usar estos sistemas, que por supuesto va creciendo exponencialmente porque este problema, el problema de la fiabilidad de un sistema coherente, es un problema computacionalmente NP duro. O sea que es de los problemas más duros que hay en computación. Vale, por tanto, como es un problema NP duro, lo que necesitamos son algoritmos eficientes. Para eso es un cálculo difícil en general. Existen distintos sistemas de álgebra computacional. Por ejemplo, tengo ahí Cocoa, que es el que más trabajo yo, Macaulay 2 y Singular. Cocoa es italiano, Macaulay 2 es estadounidense y Singular es alemán. Esos sistemas que se puede contribuir a ellos son sistemas de código libre, software libre, gratuito, y además los investigadores contribuimos con nuestros algoritmos a estos sistemas, pues tienen algunos algoritmos para calcular resoluciones mínimas. Aunque como solo necesitamos los números de Betti, lo que hacemos es utilizar, o lo que hago yo y mi grupo de investigación, es utilizar este algoritmo que llamamos árboles de Mayer-Vietoris, que es el algoritmo en el que consistió la parte fundamental de mi tesis doctoral y que está publicado ahí. Entonces, en resumen, ¿qué pasa con las computaciones? Cocoa Singular y Macaulay 2 tienen funciones para resoluciones, pero no son muy rápidas porque es un cálculo difícil, y además las resoluciones son objetos muy grandes, del tamaño 2n con n el número de componentes. Y eso puede ser el número de caminos mínimos. Y eso puede ser muy, muy alto, muy grande. En segundo lugar, podemos tener una función en Cocoa que se llama Hilbert Series, que es más rápido, porque no necesita calcular la resolución, pero no nos proporciona la forma para cotas, que las cotas son las que necesitamos. Y finalmente tenemos Mayer-Vietoris Trees, que es nuestra propuesta, que es rápido porque no necesita calcular la resolución, da una forma que es viable para obtener cotas y además pues, se puede utilizar para analizar la estructura del ideal y la estructura de la resolución. Así que, en resumen de la parte primera, yo tengo un sistema con diversas componentes, cada una de ellas puede funcionar o puede no funcionar, tiene una probabilidad de funcionamiento o no.
lo que quiero calcular es la fiabilidad, es decir, la probabilidad de que el sistema está funcionando, y para ello hay muchas herramientas en el mundo de la ingeniería de fiabilidad, hay muchas herramientas, pero nosotros proponemos una herramienta algebraica, que son los ideales monomiales. Y dentro de esa herramienta algebraica tenemos no solo resultados teóricos, con serie de Hilbert y con resoluciones y números de Betti, sino que además tenemos algoritmos que nos permiten calcular. Entonces, para eso, entro en la segunda parte, que voy a dar algún ejemplo de aplicación. Hay una mucha variedad de elementos, de métodos. Por ejemplo, es reducción a sistemas series paralelo. Todo esto son métodos que vienen del mundo de la ingeniería. Descomposiciones pivotales, los de inclusión-exclusión que hemos dicho, suma de productos de injuntos, cadenas de Markov, transformaciones de delta star y star delta. Muchos de ellos asumen que las componentes son binarias y que son independientes. Nuestro método es una forma eficiente del método de inclusión-exclusión y se aplica a fiabilidad en muchos contextos. Por ejemplo, para sistemas no estructurados proporciona un método general que da cotas bastante ajustadas y con una computación, con un cálculo bastante eficiente. Y para algunos de los sistemas estructurados más conocidos o más usados, como son los K entre N, que son sistemas de N componentes que funcionan siempre que haya al menos K de entre ellas funcionando, es un sistema de votación. Para estos obtenemos fórmulas explícitas y para las cotas y para la fiabilidad exacta. También para los K entre N consecutivos obtenemos algunas fórmulas y fiabilidad exacta. Y para los sistemas series paralelo. Entonces voy a poner simplemente el ejemplo de los K entre N y luego, si queréis, entramos en diálogo para que podáis preguntar cómo hacemos en esta investigación y qué resultados vamos obteniendo. Los K entre N es un sistema los K entre N de fallo, voy a poner aquí, que falla si al menos K de las N componentes falla. Entonces se puede modelizar por este ideal que veis ahí, que son los productos de K variables de entre las N. Así que son monomios libres de cuadrados. Solamente tenemos las variables a exponente 1 o 0. Son sistemas binarios. Entonces, bueno, la resolución mínima es conocida. Es un resultado del año, creo que es 2002, de Aramova, Herzog y Hibi. Y su árbol de Myers-Britoris, yo demostré en mi tesis que es mínimo. Así que tiene un sistema generador mínimo que tiene n sobre k monomios. Ya veis que esto se hace exponencial. Y de la resolución mínima podemos tener fórmulas para los números de Betti. Entonces ahí los tenéis. No necesitamos hacer el cálculo de la serie de Hilbert, sino que ya tenemos una fórmula. Así que este es un caso en el que el acercamiento algebraico resuelve completamente el problema. Aquí tenemos este ejemplo, por ejemplo. Es el X, Y, Z, U y V. Son 5 variables. Es el caso 3 entre 5. Entonces ahí tenéis cuál es la fórmula para la serie de Hilbert y los números de Betti, que son 10, 15 y 6. Así que tenemos 31 sumandos dentro de los 256 que podríamos tener. Veis que tanto los K entre N como los consecutivos se utilizan en muchas aplicaciones, por ejemplo, en estaciones de microondas, en sistemas de envío de crudo, de petróleo, de gasolina, etc. En sistemas de vacío, en los aceleradores de electrones, en los sistemas de fotografía, de los aceleradores nucleares, en estadística SCAN, en expresión de genes, y para detectar patrones en secuencias de ADN. Hay muchas aplicaciones de estos sistemas. Aquí, bueno, esto es el mismo, lo paso porque este es el mismo tipo de resultados. Aquí tenemos algún ejemplo, comparando nuestras cotas junto con otras que se dan en la bibliografía para que veáis que es un sistema bastante eficiente. Aquí son otras comparaciones con otros sistemas. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema que está modelizando un proceso en una fábrica. También se pueden modelizar este tipo de cosas. Vale, y también tenemos redes series paralelo. Y voy a ir hacia el final para contar las conclusiones y que podamos establecer un poco de diálogo. Veis que el acercamiento algebraico a este problema de la fiabilidad proporciona la fiabilidad exacta, relaciones recursivas, cotas, comportamiento asintótico, podemos estudiarlo también. Sirve para sistemas binarios y multivaluados.
También permite hacer asunciones muy ligeras en la probabilidad de las componentes y sirve para sistemas estructurados y no estructurados. Para ello necesitamos álgebra computacional, porque solamente con la teoría no nos vale, necesitamos buenos algoritmos. Para eso utilizamos los algoritmos de resolución mínima, que no son aplicables a problemas generales, porque una red puede tener cientos o miles de caminos mínimos y eso, por tanto, no es aplicable en la realidad. Pero otros, como por ejemplo el que proponemos de árboles de Mayer-Vitoris, pues proporcionan algoritmos rápidos. Entonces tenemos que para sistemas no estructurados nos sirve muy bien este acercamiento. Para sistemas estructurados es competitivo, con lo que existe en la industria. Nos proporciona información sobre la estructura del sistema y la pega de este sistema, ¿cómo decir drawback? Sí, la pega de este sistema, el inconveniente de este sistema, es que eso es un método enumerativo. Entonces requiere la enumeración de los estados mínimos y eso puede ser costoso en algunas cosas, ¿no? Para trabajo futuro, tenemos más análisis de sistemas estructurados, lo hemos hecho bastantes más. También hemos interactuado con otros métodos, por ejemplo, con el disjoint product, sum of disjoint products, el dividir el sistema en un producto de sistemas disjuntos. Esto lo hemos hecho también una traducción algebraica. Hemos producido software, de hecho tenemos una clase en el lenguaje C++ que está ya implementada en el sistema Cocoa, que es de libre distribución, lo tenéis para poder trabajar con él si queréis. También estaría interesante estudiar el rol de las distribuciones de probabilidad de las componentes, pasar al caso multistado, que ya lo hemos hecho, hemos pasado al caso multistado, y también ver aplicaciones, sobre todo en redes, es lo que más lo hemos aplicado. Así que, bueno, esto sería lo que tenía para contaros. Y si queréis, podemos, el tiempo que nos queda, podemos hacer alguna pregunta, si os parece, sobre este acercamiento algebraico a la fiabilidad de sistemas o sobre cómo llevamos a cabo esta investigación. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta del tema primero? Sí, hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. Adelante. Adelante. Gracias. Con respecto a la probabilidad que le asigna a cada, al parecer, si lo pienso como un grafo, la probabilidad que le da a cada arista es una Bernoulli con mismo parámetro o cómo varía eso Esto depende de cada situación, depende de cada problema. Uno puede tener una distribución de probabilidad uniforme, una Bernoulli, eso ya depende de la aplicación propia. Digamos, ahí van los ingenieros y se asigna una probabilidad de fallo o de funcionamiento a cada una de las componentes. Puede depender del tiempo o puede no depender del tiempo. ¿Y todas ellas son independientes o también eso depende del problema? Depende del problema. En general se asume que son independientes, sobre todo en redes y este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en sistemas de bombeo de agua o de petróleo pueden no ser independientes. Y entonces hay que hacer los cálculos de las combinaciones de probabilidades de cada uno de ellos. Sí, es una buena pregunta. Ya veo, porque he visto este problema que es muy parecido al que ocurre en probabilidad, en teoría de percolación, que Sí. está basado en el estudio del paso de fluido a través de materiales porosos, y ahí en este caso la probabilidad que usted está estudiando sería la probabilidad de que percole, de que exista un camino de sistemas funcionando desde el input hasta el output. Sí, de hecho tenemos alguna publicación en la que hemos aplicado esta técnica a problemas de percolación. En árboles, Genial. por ejemplo. Justo esa era mi siguiente pregunta. También los grafos en los cuales está trabajando influye en la probabilidad esa que está buscando, reliabilidad, creo que lo llamó. La fiabilidad. Sí, La claro, fiabilidad. si es la probabilidad, por ejemplo,
depende de cómo uno enuncie el problema. Hay algunos problemas que son de entrada-salida, red de comunicación. Pero hay otros, por ejemplo, percolación, que es de entrada y múltiples salidas. Es decir, por ejemplo, que percole desde la raíz hasta alguna de las hojas del árbol. Y también hay problemas de múltiple entrada y múltiple salida. Ok, genial. ¿Me podría dar esa referencia en la cual trabajó en percolación? Me Sí, pareció muy interesante verlo. si veis en, no puede ser, por ejemplo, Scopus o en OrgID, buscando un nombre, ahí aparecen todas las publicaciones y esta es una publicación, si no recuerdo mal, puede ser del 2017 o 2018 con Henry Wynne y Fatime Mohammadi. Está bien. Creo que es en el Siam Journal of Discrete Mathematics. Creo que es ahí la revista en la que se publicó. Voy a tratar de poner en el chat esto. Está bien, con eso serían todas mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Ahí puse el enlace a OrgID donde está la lista de publicaciones. Bueno, yo tengo una duda. ¿Qué hay un acercamiento a estadística? Porque veo mucha probabilidad y un poco de álgebra, ¿no? Sí, podría ser, o sea, de hecho se utilizan más que estadística, sí que es la teoría de fiabilidad algebraica se ve como dentro de una rama que es muy interesante, que es la estadística algebraica. La estadística algebraica se ha centrado sobre todo en el uso de bases de Grebner para diseño de experimentos, pero también en la modelización de espacios de probabilidad como variedades algebraicas. Y eso tiene muchísimas aplicaciones. Yo creo que alguna de las más interesantes que he visto es en la generación de árboles filogenéticos. Entonces ahí el problema que se utiliza, que se ocupa sobre todo, es la verosimilitud máxima, el maximum likelihood en distintos sistemas. Entonces se utilizan modelos algebraicos para eso. Así que dentro en un sentido más, la fiabilidad algebraica entraría dentro del área de estadística algebraica. Bueno, ahorita usted, ¿cómo busca más, cómo se, cómo busca más que investigar? ¿Cómo va más a fondo? ¿Qué problemas está buscando ahorita? Bueno, pues por un lado están cómo algebraizar, seguir algebraizando la teoría de fiabilidad. Nos quedan todavía varios. Podemos aspectos, ¿no?, de esta teoría de fiabilidad en las que podemos ver cuáles serían sus equivalentes algebraicos. Ahora mismo hemos hecho la parte de ideales multiestado, de sistemas multiestado, y hemos visto que puede hacer eso también de forma algebraica y ha resultado bastante bien, introduciendo el concepto de polarización y depolarización de ideales monomiales. Eso va a ser el resultado principal de la tesis de Patricia Pascual, que va a defenderse en septiembre de este año. Y también hemos visto otra parte que es calcular esta probabilidad de la unión de sucesos mediante suma de probabilidades disjuntas. Y eso lo estamos haciendo con un objeto muy potente de álgebra conmutativa que se llaman bases involutivas. Entonces esto se presenta ahora en un congreso en Francia, es parte de la tesis de Rodrigo Iglesias y estamos contentos con esto. Entonces, por un lado está eso, seguir matematizando, algebraizando la teoría de fiabilidad. Por otro lado, en teoría de ideales monomiales, yo sigo trabajando en aspectos teóricos, digamos, ¿no?, en conseguir nuevos resultados que nos permitan comprender bien la estructura combinatoria de los ideales monomiales. Eso estoy trabajando con Rodrigo Iglesias. Y luego estamos haciendo algunos acercamientos novedosos, como por ejemplo utilizar técnicas de aprendizaje automático, machine learning, para mejorar los algoritmos y también tratar de empezar a hacer alguna versión en computación cuántica de estos algoritmos combinatorios, porque se pueden modelizar muy bien como
como sentencias lógicas, sentencias de lógica proposicional. Usted cuando se encuentra con una librería, por ejemplo, que usted va a usar, ¿la lee toda la librería o de código, más o menos, que tiene que No, ver? normalmente no. Depende, yo uso la funcionalidad, si veo que tengo que modificar alguna cosa, entonces sí, entonces entro al código a ver qué está ocurriendo ahí. Y también si voy a contribuir con mis propios algoritmos a esa librería, pues entonces sí que, claro, entro a entender cómo es el código y cómo se programa en esa librería. Nosotros la que más utilizamos es una librería en C++, que se llama Cocoa Lib, y ahí como nosotros sí que contribuimos con nuestros propios algoritmos a esa librería, pues sí que, claro, programamos en código C. ¿Eso lo corre en un laboratorio o en cualquier computadora? No, en cualquier computadora. Si luego uno necesita Bueno. mucho cálculo, es verdad que uno podría ir a una estación de trabajo más grande, pero nosotros de momento no hemos necesitado eso. Es verdad que solemos en nuestros ejemplos pues llegar al límite de una laptop, ¿no? Pero, y si quisiéramos problemas más grandes, pues lo podríamos usar. Pero de momento no hemos necesitado para las aplicaciones que hemos utilizado. Ahorita, ¿qué es lo más difícil que usted ve que se pueda solucionar de lo que está estudiando? Probablemente una fórmula compacta para la resolución mínima de ideales monomiales. Ha habido algunos intentos, lo que pasa es que no son muy constructivos. Entonces, ha habido un intento que está ahora en prepublicación, que parece que soluciona el problema, pero no es constructivo. Entonces, entender bien eso para mí es un problema muy relevante y muy importante, sí. ¿Usted ahorita está dictando clases o solo está investigando? No, las dos cosas. Ahora mismo estoy en clases, terminamos el semestre ahora, yo doy clases de programación, clases de sistemas informáticos y también de lógica. Y también doy clase en un máster sobre ciencia de datos. Y luego tengo dos estudiantes de doctorado, Patricia Pascual y Rodrigo Iglesias. Y luego es la investigación, por supuesto, con mis estudiantes de doctorado y mi investigación en la que colaboro pues, con otros matemáticos en cosas más teóricas y también en algunas aplicaciones a la industria y a oceanografía, por ejemplo, con algunas técnicas de aprendizaje automático. ¿Puede contarnos un poco del aprendizaje automático? Bueno, son técnicas muy estándar, ¿no? En el que lo que se hace es aportar una serie de datos, un conjunto de datos que se dice etiquetados, donde tiene resuelto el problema que estamos buscando, y una máquina, eso sería aprendizaje supervisado, una máquina mediante el proceso de esos ejemplos va aprendiendo, va encontrando regularidades en esos ejemplos para que cuando encuentre ejemplos nuevos sea capaz de solucionarlo. Y entonces hay muchísimas técnicas, están las redes neuronales, están los problemas de regresión, etc. Entonces son técnicas en las que un ordenador, a través del proceso de ejemplos, puede encontrar patrones en el que permitan solucionar el problema que se le presenta de forma automática. Entonces, pues nosotros estamos tratando de aplicar eso de problemas de álgebra. Se ¿Cómo utiliza qué mucho, por problemas de ejemplo, en álgebra? reconocimiento de imágenes. Pues a estos de los que he hablado. Ah, De fiabilidad. Porque para los algoritmos que tenemos, muchas veces uno necesita una estrategia para elegir pivotes o para elegir por dónde partir la recursividad del algoritmo. Entonces, para saber cuál es la mejor estrategia cuando se te presenta un problema, pues muchas veces uno no sabe cuál estrategia elegir. Es un poco prueba-error. Entonces, vamos a tratar de modelizar eso mediante un sistema de aprendizaje automático que nos permita elegir mejor la estrategia. Buenas tardes, yo tengo una consulta. Usted habló sobre ciencia de datos. Lo que pasa es que es un término que yo he escuchado últimamente, pero hasta ahorita no entiendo bien de qué se trata. Yo soy de computación y me interesaría saber más sobre el tema.
Sí, cuando se tienen datos muy grandes, o conjuntos de datos muy grandes, por ejemplo, muy grande significa que uno tiene que almacenarlos en más de una computadora a la vez, porque en una no sirve, una computadora no sirve para almacenarlos todos. Entonces, cuando uno tiene que que obtener información sobre esos datos, y esos datos son o muy complejos, por ejemplo, datos almacenados en grafos o más complejos, o bien el conjunto de datos es muy grande, necesita técnicas propias para poder obtener información de esos datos. Y todo eso es lo que se conoce como ciencia de datos. Es muy variada y está muy en boga ahora porque se obtiene mucha información de los datos, hay muchísimos datos, y las técnicas que se utilizan pues, son bastante interesantes. Entonces eso es un aspecto de la aplicación de las matemáticas y la ciencia de la computación que está muy en desarrollo en estos momentos. Muy interesante, es muy interesante. Sí, ok, muchas gracias. Buenas tardes, tengo una consulta. Sí, respecto al tema que estuvo explicando, teoría de la fiabilidad, tengo una consulta. Un acercamiento para entender ese tema sería ir por la parte de la matemática pura, entendiendo bien primero las estructuras algebraicas, o quizás debería enfocarme por un poco a la parte práctica. ¿Cuál sería un mejor acercamiento? Si va a estudiar teoría de fiabilidad tal cual, yo iría a libros de teoría de fiabilidad, que tienen que ver con ingeniería, sobre todo, ingeniería y estadística. Si va a estudiar la fiabilidad algebraica, pues entonces yo creo que la serie de artículos que escribimos con Win y yo mismo yo creo que es el acercamiento más adecuado, porque somos nosotros los que hemos desarrollado toda esta teoría, entonces yo creo que ahí puede ser. Ahora estamos pensando en escribir un libro que recoja toda esta información para que uno se pueda acercar a ello, sí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo, Hola. bueno, en primer lugar, al inicio me costó un poco ubicarme porque acá llamamos teoría confiabilidad, fiabilidad. En Latinoamérica lo conocemos como confiabilidad. Entonces, acá todavía está muy incipiente realmente, ¿no? Principalmente se hacen algunas mineras, realmente muy contadas, y no se hace todavía este tema de algebraizar las cosas, ¿no? Entonces yo tenía más que todo tres preguntas con respecto a este tema. Es cómo inició su primer contacto con algún proyecto a nivel de industria, ¿no? ¿Cuál fue su proyecto más grande a nivel de industria, claramente hablando? Y en qué áreas de confiabilidad se ve allá, ¿no? Más que todo este tema de algebraizar. Ya, Allá. mis primeros contactos fueron teóricos con el profesor Wynne. Eh, lo que nosotros hemos hecho ha sido desarrollar software para que luego los ingenieros de fiabilidad puedan utilizarlo en sus proyectos. Entonces yo directamente no voy a un proyecto de fiabilidad. Lo que mientas para que los ingenieros puedan utilizar también el álgebra como una herramienta más que muchas veces les viene bien. Y sobre que tienen que ver con fiabilidad de sistemas, fiabilidad de red, y sobre todo donde más le he visto yo que se aplica es a redes bien a sistemas de computadores, para sistemas de votación y cosas así. Correcto. ¿Y cuál ha sido hasta el momento el alcance más grande que ha tenido de algebrizar, ¿no? Este tema de confiabilidad. Bueno, nosotros lo conocemos acá como confiabilidad, ¿no? Bueno, los sistemas más grandes que hemos visto, pues por ejemplo, nosotros modelizamos la fiabilidad de la red de Internet de Italia, que son como 100 nodos y como 100 y pico conexiones, y por tanto el número de caminos mínimos es muy grande, Eh, de decenas ¿a- de miles de caminos mínimos. ¿Alguna dificultad que tuvieron ustedes o fue más que todo por el lado de ingeniería que tuvieron más dificultades, digamos? Claro, yo supongo que, no, por nuestra parte, pues es la parte de desarrollo teórico. Luego, el trabajo que tienen que hacer la parte de ingeniería pues, es mucho más variable, ¿no? Entonces ahí sí que se encuentran los problemas de contacto, digamos, con los propios materiales, etcétera. Yo lo que escucho es que lo más difícil es modelizar bien las probabilidades de fallo y error de los componentes. Eso creo que es de los más... Y eso tiene que hacerse mediante este laboratorio para evaluar cada uno de los componentes de fábrica. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien tiene alguna duda más? Bueno, sobre todo,
¿Cómo es que encuentra la inspiración para ir más, para encontrar más soluciones a lo que está haciendo? Hombre, yo creo que leyendo la literatura del tema, ¿no? Lo que se publica, por ejemplo, Archive es una buena fuente de información, y también acudiendo a los congresos científicos, porque es allí donde uno, en el diálogo con los colegas, pues puede ver qué problemas están tratando unos y otros y sobre todo qué conexiones puede uno establecer entre lo que uno está haciendo y lo que están haciendo en otras áreas de las matemáticas. Así que yo creo que sí, el contacto con la comunidad es muy importante. Y luego en la propia universidad, pues tenemos un seminario donde vamos exponiendo lo que cada uno va haciendo, y yo creo que eso es otro punto importante para encontrar problemas nuevos, nuevas soluciones o colaboraciones con otros equipos. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda más? Si no, estaríamos terminando acá nomás. Bueno, Ah, muchas gracias por... continúa, adelante. no, yo no tengo ninguna duda, pero solamente quería agradecer al profesor por la clase y sus videos inspiran a bastantes personas, sobre todo en el ámbito de las matemáticas, y creo que soy parte de esas personas, ¿no?, que se han sentido inspirados. Y gracias a eso, pues yo estoy estudiando una carrera, ¿no?, en ciencias también. Eso es lo que quería decir. Pues muchísimas gracias. Sí, sí. Creo que bastantes de nosotros hemos comenzado matemática por un divulgador científico. Sí, Bueno, me alegra bueno, espero que os esté gustando. sí, la verdad, la matemática es bastante divertida cuando buscas los problemas. Sí. Sí, ¿Puedo bueno, hacer una pregunta? Adelante. Sí, gracias profesor por la exposición. Es un poco más general. ¿Qué ventajas o qué cosas interesantes puede ser resultar de estudiar matemática en España hoy por hoy? Por ejemplo, un posgrado, un doctorado. ¿Qué áreas son fuertes? ¿Qué cosas? ¿Por qué sería recomendable? Que sí, todas. Claro, depende de dónde vaya. Hay áreas que son fuertes en una universidad y otras que son fuertes en otra. Así que hay muy variado. Yo creo que en España hay representantes básicamente de casi todas las áreas de las matemáticas. O sea, hay gente muy buena. Yo lo que más conozco es la parte de geometría algebraica y de álgebra conmutativa, y ahí hay gente muy buena en teoría de grupos, de semigrupos, en algebraica hay muy buena gente, también pelota aplicada en ecuaciones diferentes. Yo creo que sí, la matemática en España, luz, yo creo. Buenas tardes, tengo otra consulta. Sí, respecto a, yo me estoy iniciando en el mundo de la matemática, quizás he iniciado un poco tarde, pero bueno, estoy iniciando con los libros de Carlos Iborra Castillo, no sé si habrá escuchado del No. profesor. Ah, ya, en todo caso, ¿qué libros me recomienda? Yo he estudiado la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, pero me gusta un poco ahora acercarme un poco al área de las matemáticas. Estoy empezando con los temas de estructuras algebraicas, ¿no? Teoría de grupos, a nivel de polinomios, entonces, pero de forma autodidacta. De qué recomendación podría brindar a mí y quizás a alguno de mis compañeros que está también en la reunión, ¿no?, para iniciar en este mundo, quizás? Sí, Si para es que mí no ha sido... un paso para ingresar es hacer un buen estudio de álgebra lineal. Creo que eso es un primer paso. Hay muchos textos. Yo creo que sería bueno, pues a lo mejor fijarse en el programa, coger el programa de alguna universidad, que están abiertos por ahí, son públicos, y ver cuál es la bibliografía que citan. Y yo le entraría a un buen curso de álgebra lineal y como dice, estructuras algebraicas me parece un buen lugar para empezar. Sí. Claro, muchas gracias. Bueno, entonces aquí estaríamos acabando. Muchas gracias por haber venido. Muchas Le gracias. agradecemos bastante. Y bueno, nos despedimos hasta una próxima vez. Pues hasta la próxima.